Pues buenos días. La verdad es que es un placer encontrar tantas personas, muchas conocidas, otras no tanto, algunas que se me habían pasado y que me disculpen. Bien, agradezco a todo el equipo, digamos, de Archivo de Sociología Crítica esta invitación, esta ocasión también pues, para participar en este acto. El tiempo es muy escaso y por tanto, tengo que sintetizar mucho, ¿no? Cuando Cristian me dice que finalmente, y ha sido hace poco, pues había esa posibilidad de participar en una mesa, bueno, pues tiré un poco de lápiz y las primeras ideas que me vinieron traté de ponerlas en tres papelitos rápidos, ¿no? Para no consumir más allá de entre 5 y 10 minutos. Bueno, lo que recordé fue un libro del Centro Castellano-Leonés de La Plata, de 2005, Los Castellano-Leoneses de La Plata, Memoria Viva, y está coordinado por Guillermo Pilía, etc. Y ahí la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, que no la conocía, hablaba de que esas personas que habían emigrado a la Argentina y que habían pasado toda su vida allí, era una ocasión para rescatar buena parte de la memoria viva y se refería a ellas como archivos vivientes. Y entonces digamos, bueno, pues esta es mi primera fichita, mi primer papel que voy a poner para la presentación de las personas que me acompañan, a derecha e izquierda, Carlos Pereda, José Luis Tárrega y Miguel Ángel de Prada, y me van a permitir que me dirija a ellos, ¿no? Y que les llame así cariñosamente e intelectualmente como archivos vivientes. Digo esto porque toda esta propuesta que hay detrás, todas estas exposiciones que han hecho, desde Cristian, David, Javier y Nelly, han ido como de manera un poco cautelosa mencionando lo del paso de las generaciones o el planteamiento de la edad, del paso del tiempo, y está ahí. Y yo creo que hay una cosa muy importante que es esa, la memoria viva. En cierta medida, yo creo que cuando hablamos con Cristian, él trataba un poco de explicarme que la razón para intentar que estuviesen presentes las personas que me acompañan en la mesa era quizá esa, ¿no? Afortunadamente contamos, ¿no?, con personas que han conocido de primera mano a esas otras personas que ya han desaparecido, pero que siguen estando un poco en nuestra memoria. Y podemos, yo creo, todavía exprimir un poco esa historia oral y a continuación pues, van a ser ellos, sobre todo quienes expongan pues, su experiencia, ¿no? Aquí tenemos dos casos desde un punto de vista, digamos, sociológico, metodológico, el caso IOE, el caso JLZ, ¿no?, que por abreviar, José Luis Tárrega y demás, ¿no?, pero que estarían ahí. También se me ocurría esa expresión de un tal Aceves, un colega nuestro mexicano, que habla de la memoria convocada. En cierta medida, el acto de hoy es una convocatoria para hacer memoria, ¿no? Al mismo tiempo que estamos aquí, todas las cabezas que están reunidas en esta sala están ya haciendo memoria y de algún modo acabarán pues dando pequeñas píldoras o pequeñas dosis en sus clases, tomando café, en la calle, en el día a día, etcétera, etcétera. Bien, hay otra cuestión, intento, y he consumido ya 4 minutos, que es justamente, voy a ceñirme al archivo IOE en 2-3 minutos y al archivo Tárrega en 2-3 minutos, por razones un poco de tiempo, pero ya digo que tenemos todo el tiempo, por así decirlo, vital, ¿no? Y las generaciones que tomen el reemplazo, y ya se está produciendo ese reemplazo generacional, felizmente, esa es la buena noticia, en esta facultad y en otras, personas como Manolo, que ha venido, me parece, de Valencia, etcétera, etcétera, o Ignacio Duque, que fue, digamos, mi primer jefe en la administración pública con el que tuve, digamos, una relación muy estrecha, etcétera, y que están ahí. Y otras personas, disculpad que no mencione a más. El archivo de IOE, voy a tirar un poco de lo que, bueno, pomposamente a veces en las clases llamamos el término de Ottenberg sobre head notes, ¿no?, las notas de cabeza. Este hombre
se quejaba de que no había tomado notas de campo, que no había sido muy sistemático, siguiendo a sus maestros, en los métodos cualitativos, etcétera, en la antropología, pero sin embargo se daba cuenta que había tomado un montón de notas mentales, notas en la memoria que estaban ahí, las famosas head notes. Voy a seleccionar 3 notas de cabeza, 3 notas de memoria, en mi caso, sobre el archivo de IOE. Calle Luna 11, habíamos recibido, era el año 2012, un email donde Walter Actis, que no ha podido estar aquí, pero sigue en contacto, nos decía que, bueno, que estaban casi empezando a tirar pues, cintas magnetofónicas, en fin, papeles que ya no tenían espacio y ya estaban un poco pensando, yo creo, en mudarse de sitio, ¿no? Tengo esa escena. Enseguida, pues, por favor, no tiréis todo lo que podáis, tomamos el coche. Yo fui con mi coche a la calle Luna 11 y ya me habían preparado unas cajitas de cassettes que trajimos aquí a esta facultad, al departamento entonces de Sociología 4. La otra escena, la otra head note, si se quiere, es calle Montera, número 10. En este caso sí introduzco, por compensar un poco la paridad y por no dejar un poco en la sombra también el trabajo de nuestras compañeras, en este caso, María Ángeles Cedancona, conocida por buena parte de las personas aquí, me ayuda y vamos ambos a esa calle, donde tenían entonces un sitio pues, más económico seguramente, para alquilar, etcétera, etcétera, y nos proporcionaron otras cajas también de cintas magnetofónicas y alguna otra documentación, ¿no? Otra instantánea, porque el tiempo corre y no tengo mucho más, es el cementerio de la Almudena, junio de 2012, había fallecido Ángel de Lucas y Carlos Pereda me dice que podíamos aprovechar el vernos en esa despedida, Ángel de Lucas, para intercambiarnos otra caja pendiente, otra cajita pendiente, que puede ser el momento un poco para intercambiarlo. Eran cajas sobre todo de lo que luego yo estaba diciendo y acabé publicando, y con esto creo que ahorro mucho tiempo, acabé publicando en La Reis, en castellano y en inglés, un poco en latín de nuestros días, prácticas pioneras de archivo cualitativo en la investigación sociológica española, y donde se menciona, aunque me centro sobre todo en el caso del CIS, pero ya dejaba un espacio para el archivo sonoro del IOE, ¿no? que está pues pendiente sobre todo de visibilizar. Sí ha habido algunos esfuerzos, gracias a una pequeña financiación del Departamento de Sociología 4 entonces, o ahora el de Sociología, Metodología y Teoría, para la catalogación vía Ingenia, etcétera, esta empresa en la que ha habido ex estudiantes UCM, que quizá no sé si están por aquí, y demás, ¿no? Pero es cierto que ahí el parón de la COVID, en fin, y toda una serie de problemas, muchas veces burocráticos, pues ha hecho que todavía no esté del todo terminado, pero hay algunos flecos y sí se han hecho algunos esfuerzos de digitalización, etcétera. Pero bueno, el tiempo vuela y tengo que pasar ya al archivo JLZ o archivo Zárraga, que es justamente... quiero también destacar solo tres flashes, 3 instantáneas, si se quiere, sociológicas. Una es Gandía y ODEC. A Gandía había llevado este colega y amigo que me acompaña en la mesa, por sus medios, a su edad, etcétera, hace algunos años, buena parte de las cajas en papel para que se digitalizasen allí por parte de ODEC, con quien había trabajado muchos años, lo contó. Pero el director de la biblioteca, el anterior director, hoy nos acompaña la directora de la biblioteca actual y otra técnica, otra colega, nos había aconsejado que rescatásemos, que no se perdiese esa parte en papel, porque lo más cómodo era pues, triturarlo y demás. Y entonces, María Ángeles Cedancona y yo mismo, en el día, fuimos, nos encanta conducir y siempre nos peleamos por quién conduce los kilómetros, etcétera, etcétera, pues nos fuimos y venimos en el día de Madrid a Gandía a por esas cajas que felizmente algunos estudiantes de máster que coincidieron cuando llegamos ya por la noche o por la tarde, pues nos ayudaron también a subir al despacho, y de ahí pasarían luego, años después, a la biblioteca. Otra escena, casa de José Luis Zárraga, donde bueno, pues pudimos ir trayendo algunas otras cajas y demás. Y por último, la otra escena,
que ha durado pues, la friolera de 8 años, desde 2017 a 2025, que hemos conseguido que todas esas cajas que estaban almacenadas en un despacho, en el despacho de Miguel Valles, digamos, en la facultad, bajasen finalmente a la biblioteca. Gracias. Hemos estado como 8 años, hablará quizá José Luis, de gestiones muchas veces interminables, con 2 decanatos, 2 direcciones de biblioteca, etcétera, etcétera, con dificultades tremendas, pero felizmente, gracias quizá a la lucidez, digamos, de José Luis Zárraga, entendiendo que la ley del archivo permitía soslayar los problemas de los derechos de terceros y cuartos debido al paso del tiempo. Es decir, la ley del archivo, la Comunidad Autónoma de Madrid, indica que se han pasado 40 años, esos documentos es patrimonio de todos los madrileños, madrileñas o patrimonios de las personas de ese país. Y eso resolvió parte del problema. Bueno, podríamos, lógicamente, entenderá que podría estar hablando pues horas y horas sobre toda esa experiencia de 8 años, pero creo que he dejado esas instantáneas ya puestas. A continuación, simplemente pues voy a ceder la palabra. No sé quién quiere hablar primero, si Carlos Pereda o Miguel. ¿Perdón? Tiempos y yo voy primero. El IOE primero. Eso es, sí. No sé si es Miguel Ángel de Prada o Carlos Pereda, pero a continuación, pues ya para ellos que comenten o que consideren. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenos días. Un agradecimiento, por supuesto, especial al equipo de Sociología Crítica que ha organizado esto y con el que hemos tenido bastante relación últimamente, a Cristian, a Javier, a Nelly y a David. Y, bueno, se supone que en un encuentro de sociólogos y sociólogas se tendrá que hablar de sociología, ¿no? Pues realmente uno de nuestros maestros, Alfonso, decía que la primera labor de la sociología era poner los contextos. Fuera de los contextos no hay posibilidad de interpretaciones. Entonces, a eso vamos. El contexto general para Colectivo IOE de este acto, de depositar en el Archivo de Sociología Crítica los fondos de investigación de Colectivo IOE, ha sido la posición que hemos mantenido siempre en el equipo desde el principio de nuestra Constitución y durante los más de 30 años de trabajo, de tener a disposición todos los materiales que íbamos teniendo como resultado de las investigaciones, lo mismo que todas las fuentes a las que acudíamos para trabajar. En este sentido, en los distintos lugares donde hemos estado, 4 lugares a lo largo de 30 y tantos años, siempre había una sala específica para hacer grupos de discusión y otra sala específica que era una sala de lectura y de biblioteca, abierta sin ningún tipo de restricción a todos los materiales que teníamos, porque era un criterio nuestro que la transparencia del conocimiento producido tenía que estar a disposición de toda la ciudadanía. Por supuesto, mucho más cuando se había investigado con fondos públicos, pero incluso aunque fueran fondos particulares. Bueno, en este contexto voy a señalar rápidamente 3 momentos que han supuesto traspasos de materiales del equipo de Colectivo IOE, en concreto a la Universidad Complutense de Madrid. El primero de ellos fue cuando Colectivo IOE se cambió de la calle Luna a la calle Montera. En la calle Luna habíamos estado trabajando en torno a unos 10 años o una cosa así, no, más todavía, ¿no? Bueno, el nuevo local de la calle Montera al que íbamos era como la 4ª parte de la anterior. Entonces lo que nos planteamos era qué hacer con los más de 3.500 libros que teníamos en la biblioteca. No los podíamos llevar, tampoco los podíamos llevar a las casas particulares, que ya están todas a reventar. Bueno, entonces en aquel momento un contacto con Lorenzo Cachón en la facultad y con Miguel Valles, como él ha comentado antes, nos permitió hacer una donación de todos esos textos de la biblioteca a la Biblioteca Complutense de Sociologías. Por tanto, se supone que en algún lugar de esta biblioteca tendrían que estar, ¿no? Bueno,
Con ello, por supuesto, se iban una gran parte de nuestras referencias teóricas, nuestras lecturas, etcétera, de más de 20 años de trabajo sobre los diversos temas. Lorenzo Cachón, sobre todo, había tenido la afinidad con Colectivo IOE por el estudio del tema de migraciones, discriminaciones de inmigrantes y el tema también del mercado laboral. Entonces, por ahí pasó. Sin embargo, en aquel paso que la universidad, la biblioteca, envió varios furgones para poder llevar las decenas de cajas llenas de libros, se perdieron una serie de materiales que realmente fueron casi como arrancar parte del alma de Colectivo IOE, por lo menos personalmente, y que se ha aludido en las anteriores. Era lo que en aquel momento nosotros teníamos en el archivo de la biblioteca, una parte entera que se denominaba en aquel momento, a lo mejor ahora ha cambiado de nombre, material gris para los documentalistas. Son o porque no tienen ISBN, porque no tienen fecha, porque son fotocopias de libros antiguos, etcétera. O sea, toda una serie de materiales que no permitieron venir a la biblioteca, porque las normas formales de la biblioteca no permitían, y tuvimos que tirarlos. Y eran justamente los primeros orígenes, muchos de ellos, de los estudios de las migraciones en España. Por ejemplo, el primero de todos, de los años 60 y 70, un estudio en Santander sobre portugueses en Santander. Antes, ya 15 y 20 años antes de la ley de extranjería. Luego, por eso, en parte, nuestro primer estudio sobre los migrantes en España se tituló, viéndolo respectivamente, Inmigrantes del Tercer Mundo y de Portugal en España, que llamó mucho la atención. Pero claro, es que muchos de los materiales iniciales venían de las relaciones de portugueses en España. Todo eso se perdió, hubo que tirarlo todo a la papelera. Bueno, esas son las limitaciones que tienen pasar de una institución no formal a instituciones formales, como una biblioteca. Bueno, esto fue una pérdida con significado para nosotros. El segundo momento. IOE estaba en la calle Montera, como se ha comentado, y empieza la jubilación de sus miembros, porque IOE puede ser muy importante, pero no es eterno. Quiere decir que empezamos a jubilarnos y a desaparecer, lógicamente, del mundo, ¿no? Dejamos de tener un local físico y nos planteamos qué hacer con todas las cosas y materiales que teníamos allí. En parte estábamos en aquel momento en el espacio Tangente, que es un espacio de coordinación de grupos de sociología y otros equipos de estudio, y los equipos se llevaron lo que les pareció oportuno, pero había unos materiales que nos parecían interesantes que estuvieran depositados en una institución de sociología. Habíamos tenido una vinculación con Miguel Valles anteriormente en el año 2000, con una entrevista que nos hizo a Walter y a mí en la facultad sobre el quehacer del sociólogo. Entramos en contacto con él y entonces le pasamos, como él ha comentado, una serie de cajas con materiales de investigación, pero lo que podemos llamar la trastienda de la investigación. O sea, serían las grabaciones de los grupos, las fichas de los grupos, los primeros análisis de los grupos, o sea, lo que no pasa directamente a los informes de investigación. Estos los pasamos, los tienen recogidos aquí y nos parece pues muy interesante que se puedan realmente utilizar. Bueno, en estos materiales, por supuesto, hay primeros análisis de los grupos que luego no se terminan de pasar a la investigación, con lo cual estaríamos como en la cocina de las investigaciones, pudiendo recoger esos materiales, seguir líneas iniciadas y que luego no se continúan, y bueno, están depositados en el departamento gracias un poco a la aportación de Miguel Valles, ¿no? Bueno, esto fue en el momento de la jubilación de Colectivo IOE, como colectivo, como grupo. El momento actual, si nos pasamos a este tercer momento, en el año 2025, tenemos que nos planteamos dónde depositar de modo permanente, que esté accesible, los materiales que todavía
continuamos manteniendo en nuestras casas, que eran materiales de las investigaciones que habíamos realizado, sobre todo los materiales no publicados, porque los materiales publicados y están accesibles, pero los no publicados, sobre todo los de los primeros años del equipo de colectivo de investigación colectivo IOE, donde todavía no había registros electrónicos y está todo en papel, ¿qué hacemos con ello? ¿Lo volvemos a tirar como en aquella primera parte de lo que era literatura gris, que no se accedió a introducirse en la biblioteca de esta facultad? Bueno, pues en contacto con Cristian y con el departamento, y planteamos un poco el poderlo depositar justamente aquí. Y luego Carlos nos dirá un poco el contenido de esto, ¿no? Bueno, el contacto con el grupo de Cristian nos planteó un problema, y este problema es el siguiente, y con eso termino. Podemos depositar en el departamento lo que estaba estructurado electrónicamente, los archivos, etcétera, que son los que se van a publicar. Pero, ¿qué pasa con toda aquella bibliografía, resultados de investigación que seguían estando en papel? Son de los primeros años, antes de que hubiera los archivos electrónicos. Bueno, pues entonces estos, lo que hemos hecho, lo podemos llamar literatura gris, lo que podemos llamar un poco textos inéditos, para evitar que realmente no se destruyeran, no se perdieran, pues hemos preparado sencillamente un depósito, unas cajas, y los hemos trasladado también al departamento, al grupo, ¿no? Para que puedan estar un poco a disposición de todos, ¿no? Estamos aquí un poco en la trastienda de la investigación sociológica como intervención social, y que está sometido pues, a todas las contradicciones, ¿no? Estos materiales los teníamos recogidos en las casas de cada uno de nosotros, de Carlos, de Walter y en la mía, y hemos intentado recogerlos, depurarlos un poco para que estén disponibles de las personas que estén interesadas, ¿no? Y bueno, este sería como un segundo paso, y ahora yo doy la palabra a Carlos, que nos va a hablar un poco de la estructura y del contenido un poco del archivo mismo. Me queda muy poquito tiempo, así que voy a ser esquemático. La idea es presentar un poco las temáticas que tenemos trabajadas en el archivo, las metodologías que tenemos trabajadas y las clientelas que tienen estos trabajos. En cuanto a las temáticas, teniendo en cuenta que los trabajos que aparecen en el archivo son algo más de 500, salen en torno a entre 10 y 15 trabajos terminados cada año. Es decir, que lo que decía Alfonso Ortiz, que éramos muy trabajadores, pues efectivamente, estamos como maquinitas, venga a trabajar, y producíamos muchas cosas. Entonces, las temáticas principales, lo digo en un sentido cuantitativo, serían las migraciones. En segundo lugar, la temática de la desigualdad, la exclusión social, todo relacionado con minorías, xenofobia, etc. En tercer lugar, las políticas sociales, vivienda, mayores, prestaciones, etcétera, etcétera. Después, el tema de los mercados de trabajo, en muy diversos aspectos. En quinto lugar, educación, infancia, juventud. Siguiendo la temática de los movimientos sociales, etc. Todas estas cosas se reseñan más de 80 trabajos para cada una de estas cosas, y para algunos más de 150 trabajos en relación a una temática concreta, temáticas concretas. Y luego otras también como mujer, relaciones de género, etc., ¿no? En cuanto a las metodologías,
Pues la que más se presenta es la metodología del grupo de discusión. En segundo lugar, las entrevistas abiertas, historias de vida. En tercer lugar, las encuestas y censos. Y en cuarto lugar, la investigación, acción participativa. En todas ellas podéis encontrar entre 50 y 80 trabajos focalizados desde esa perspectiva. Y luego hay muchos más en otras metodologías, porque nuestra orientación siempre ha sido la pluralidad metodológica. Las distintas prácticas metodológicas sirven para cosas diversas y es bueno aprovecharlas para eso, para lo que sirven, y concatenarlas adecuadamente. En tercer lugar, las clientelas. Pues la principal clientela que hemos tenido son organizaciones, entidades no públicas, pueden ser sindicatos, fundaciones, asociaciones, movimientos sociales. Para ellos hemos hecho, de esos 500 y pico, casi la mitad, los clientes son ese tipo de entidades. En segundo lugar, entidades públicas, más de 150, de las cuales 2/3 eran entidades públicas de España, ministerios, autonomías, ayuntamientos, etcétera, distintas tal, y 1/3 de entidades públicas de fuera de España, desde las Naciones Unidas hasta muchas de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en tercer lugar, las universidades y las revistas ligadas a las universidades, para las que hemos hecho más de 70 trabajos. Bueno, luego, por último, hay un lote pequeño de trabajos que hemos hecho por propia iniciativa. Son en torno a 40, donde destacan sobre todo los trabajos hechos en el marco del Barómetro Social de España, pero ya en plan de autonomía total por nuestra parte, de publicar lo que quisiéramos para el público que quisiéramos, ¿no? Solo una consideración que incide en algo que Miguel ya ha adelantado, pero que me parece importante. Aparecen resultados finales de los procesos de investigación. Y es una pena, a nivel de archivo, que no se hayan conservado los procesos generados en cada investigación, desde cuál era la primera demanda, el proyecto, las vicisitudes muy frecuentes con el cliente, de acuerdo, no de acuerdo, etcétera, etcétera. Todo eso lo conservábamos en cajas para cada estudio. La inmensa mayoría se fue a la basura, porque nos parecía una cosa desmesurada totalmente. Hay alguna excepción. Solo cito una que ya explicamos con más detalle en una reunión anterior aquí a un grupo, que fue un estudio solicitado en el año 81, un año antes de fundarse IOE, pero que ya estábamos trabajando, por parte de la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, una organización ligada a la Iglesia Católica, pero con un carácter bastante progresista, al menos en aquella época. Querían hacer un análisis sociológico independiente de la Iglesia Católica en España. Y nos lo encargaron a nosotros. Hicimos un proyecto de investigación y lo publicaron. Ese proyecto se envió a unos 50, 60 investigadores, teólogos, etcétera, etcétera, de España y del extranjero. Hubo unas 40 respuestas, entre ellas la de Jesús Ibáñez, que era la más elogiosa de todas. Decía que no podía haber hecho un estudio él mejor que ese, un proyecto mejor para analizar la Iglesia. Otros investigadores muy amigos nuestros, como Ángel de Lucas, prefirieron no contestar porque decían que no se querían meter en cosas de la Iglesia. Pero bueno, este estudio tenéis en el material en papel que hay tenéis todo el proceso de la investigación, incluido un diario de campo día a día, muy detallado.
que puede dar de sí para una reflexión muy profunda. Bueno, lo que acabó con ese proyecto de investigación publicado en un libro que se titula Analizar la Iglesia fue que los obispos vetaron el proceso de investigación, lo vetaron. No nos dejaron ver las cartas de los obispos, pero nosotros las conseguimos en un descuido fotocopiándolas y también aparecen en el depósito. Es decir, que hay quien dice de esto, hay otros estudios que también se puede seguir el proceso. Qué sé yo, por ejemplo, el estudio que hicimos en el barrio de Prosperidad con Alfonso Ortí, con la Asociación de Vecinos del Valle Inclán, sobre los mayores. Bueno, eso fue un proceso muy bonito, muy interesante, se llevó de principio a fin, y el Inserso, que había pagado algo ese proceso de trabajo porque le interesaba conocer el voluntariado, había habido más de 200 voluntarios en ese proceso de investigación. Nosotros era un proceso de investigación-acción. El sujeto principal era la Asociación de Vecinos. Y Alfonso y nosotros éramos colaboradores activos, diseñadores, grupos, etcétera, etcétera, encuesta, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que pasó fue que el Inserso solicitó un estudio con los resultados sin pagar nada y nosotros, ingenuos de nosotros, aceptamos el reto por el cariño que teníamos a la asociación, a Alfonso, etcétera, y nos pusimos a trabajar en la elaboración de un informe para un libro gratis. Lo hicimos y el bueno del Inserso lo vio y dijo, la segunda parte sí, que era la relación descriptiva de lo que había pasado y de los resultados que habían pasado en la encuesta, en los grupos, etcétera. La primera parte no. Eran 2 capítulos donde se hacía un análisis de cómo funcionaban los servicios sociales en España y de cómo la investigación-acción podría ser una alternativa a esa forma de funcionar los servicios sociales. 2 capítulos muy interesantes. Aquí todo el proceso no aparece en el archivo, pero sí que aparece el informe completo con esos 2 capítulos y el resto, y el libro, por supuesto, publicado. Son 2 ejemplos, pero no me quiero extender en eso. Hay muchos casos, hay cantidad, porque hemos tenido muchísimas dificultades con los clientes. Las clientelas han sido... En fin, bueno, no me extiendo. Y luego solo quería hacer una consideración, una reflexión. Y es que para nosotros ha tenido siempre una presencia enorme la consideración de que la sociología tenía una dimensión política inevitable que como investigadores, como sociólogos, nos comprometía. Y por tanto, intentamos ser consecuentes con este planteamiento. Lo señalo a través de 2 textos. El primero que firmamos como colectivo IOE, se publicó el año 1983, el colectivo se había fundado en 1982, y en el 83 la revista Documentación Social publicó un artículo que se titula La investigación sociológica en España, su lugar en una sociedad de clases. El artículo empieza así. Quienes escribimos estas páginas nos dedicamos desde hace una decena de años a la investigación. O sea que antes de IOE ya 10 años llevábamos investigando. Está siendo un recorrido tortuoso junto a otros compañeros jóvenes en búsqueda de nuestro lugar como sociólogos. Un lugar que no queríamos viniera determinado por el mejor postor, pero que tampoco hemos logrado hacer conforme a nuestros deseos. Entre nuestras utópicas ofertas y los intereses de la demanda, hemos bailado en la cuerda floja. A veces hemos dicho no, y otras, las más, hemos pactado. Alguna vez incluso oferta y demanda llegaron a identificarse, pero en este caso no cobramos una peseta. Entonces eran las pesetas. Ese estudio en el que no cobramos una peseta y que había una fusión total entre el cliente y la población fue el estudio que desarrollamos en el barrio de Puerta del Ángel en el seno de la Asociación de Vecinos de la que formábamos parte Miguel y yo, y en la que participaron muchos profesores de la facultad de forma muy activa. El contexto de ese momento era, por un lado, la experiencia en la Facultad de Sociología, donde nuestros profesores, digamos, más
más queridos y más próximos fueron Jesús Ibáñez y Ángel de Lucas. Alfonso Ortí no estaba ahí, estaba en Económicas. Y luego, nada más terminar la carrera, yo terminé el año 79, pues en el año 80 ya entramos en contacto de lleno con Alfonso Ortí. Hicimos con él un curso los sábados por la mañana, un grupo de 8 jóvenes que habíamos formado un equipo anterior a IOE. Y después, en el año 1982, acudimos, algunos de nosotros, a Zaragoza al primer Congreso de Sociología de la Federación de Asociaciones de Sociología de España de aquel momento. La conferencia inaugural la dio Alfonso Ortí sobre la reinstitucionalización de la sociología en España después del franquismo. Una conferencia de verdad formidable. A nosotros esa conferencia nos influyó mucho y en este artículo la retomamos de lleno. La sociología, voy a decirlo muy en síntesis, fundamentalmente trabaja para el poder. Poder económico y poder político. Y solo secundariamente se pueden encontrar estudios e investigaciones donde las poblaciones tengan un papel más activo como sujetos. Todo esto nosotros éramos muy conscientes. Entonces tomamos algunas decisiones a las que hemos sido fieles hasta el final. Y que, por ejemplo, para Alfonso, al principio, nos decía: eso que decís es muy bonito, me encanta, pero no es realista, no lo vais a conseguir. Bueno, pues el pequeño equipo que surgió con este planteamiento, que en el inicio éramos Miguel y yo, y después Walter, a los 2 años después que se unió, resultó viable hasta el final. Y los otros 2 equipos que formaban parte de esos 8 iniciales, se crearon 2 equipos ahí, trabajando con el mercado, etcétera, etcétera, duraron poco tiempo. O sea, es la realidad histórica que ocurrió, ¿no? Entonces, así hemos seguido hasta el final. Entonces, simplemente decir que para nosotros, en el proceso que hemos desarrollado, contaba tanto las investigaciones de mercado pagadas como otras investigaciones de movimientos sociales con las que nos identificábamos, bien como grupo, en cuyo caso creamos una asociación, la asociación Nexos, para figurar como tal, que no se identificara con el colectivo yo, pero éramos los mismos, o bien alguno de sus miembros. O sea, yo si Walter trabajaba con ecologistas, me identificaba con sus procesos de investigación, y él con los que yo hacía en el barrio de Tetuán, o con los que Miguel hacía en Puerta del Ángel, o algunos conjuntos de quien trabajábamos juntos. Pero eso ha estado siempre presente. Entonces, como pequeño segundo ejemplo, y termino de esto, pues hace una semana, no he dicho, el archivo no solo tiene cosas del tiempo en que estuvimos trabajando profesionalmente hasta el año 2015, en que nos jubilamos, sino que también tiene cosas de después. Las cosas de después que hemos ido sacando, la mayoría, salvo las del barómetro social, la mayoría son cuestiones ligadas a movimientos sociales. Es decir, ya no estábamos por la cosa, teníamos nuestra jubilación, teníamos nuestra pensión, y lo que hemos hecho ha sido cosas en relación a movimientos sociales. Bueno, pues el último trabajo es uno de esos, que es este que tengo aquí delante, si a alguien interesa, está en internet, y que se titula Radiografía Social de Tetuán. Aquí no aparecemos ni con el nombre, porque es un trabajo colectivo, donde nosotros nos hemos insertado. El primer trabajo era crítico, tal y cual, con nuestro nombre y nuestra entidad. Aquí hemos trabajado sin nombre, y lo que sí que aparecen son los colectivos que trabajan en relación a las personas excluidas de Tetuán. Es un análisis sobre la exclusión en el distrito de Tetuán, que podéis ver y tal. Y ya con eso termino. Gracias. Bueno, procuraré ser breve. Bueno, ante todo, quiero volver a dar, en mi caso específicamente, las gracias a Miguel Valles por el interés que se ha tomado, y por la paciencia y por la tenacidad con la que ha perseguido la donación del archivo y la integración del archivo, de mi archivo, en la Complutense, que ha sido una epopeya que ha durado hasta ahora 10 años.
De hecho, empezó en septiembre del 2015, es decir, hace ya 10 años, no 8 como él estaba recordando. En septiembre del 2015 yo leí un artículo suyo en la REIS, donde se refería a que el colectivo IOE había cedido al Departamento de Sociología de la Complutense su archivo sonoro, luego después hace otras muchas cosas, y que en el artículo pues Miguel invitaba a donar a la universidad materiales de trastienda. Había leído ese artículo y yo estaba en contacto esporádicamente con Miguel, que me había encargado, pues me había pedido un artículo que se publicó en Política y Sociedad sobre precisamente el tema de los materiales de trastienda y tal, y alguna entrevista que me había hecho en su seminario. Y, como digo, había tenido contacto con él y me puse en contacto y le dije, le hablé sobre el archivo. Yo había empezado a hacer estudios, en principio estudios de mercado, en 1965, es decir, que hace ahora mismo 60 años. Tenía yo entonces 24, acababa de terminar, hacía un par de años la carrera de Filosofía y Letras, y había estado en lo que era en la Escuela de Sociología, una especie de escuela de posgraduados que había creado la universidad, esa es como escuela de posgrado, y que dejó de existir inmediatamente porque cuando fueron expulsados de la universidad los catedráticos en el año 65, me parece que era, ¿no? O 64, ¿no? Fueron expulsados de la universidad, pues varios de ellos, los más importantes, empezando por Tiendo, Aranguren y varios más, pues eran profesores de allí, y aquello era considerado un nido de rojos. Y bueno, yo había estado ahí un año como estudiante, y en el año 65, como digo, empecé a hacer estudios en ECO. Entré en ECO, que había creado Jesús Ibáñez unos años antes, creo que en el año 59. Lo creó o se incorporó a esa empresa, que era una iniciativa de unos empresarios catalanes que querían aprovechar el nicho de mercado que se abría en los estudios de mercado, que en aquel momento no se hacían todavía en España, y Jesús entra en esa empresa recién salido de la cárcel, porque había estado en la cárcel unos cuantos meses por su participación en las actividades antifranquistas en la universidad, y se incorpora allí como modo de sobrevivir. Había ya hecho trabajos empíricos en relación con el Instituto de Estudios Políticos, que luego se ha convertido en estudios constitucionales, pero que en aquella época era un instituto que había creado Fraga, y donde se hacían había algunos espacios donde se podía hacer investigación, y Jesús había colaborado con ellos y tal. Bueno, evidentemente lo habían echado inmediatamente en cuanto la policía lo detuvo y lo encarceló, y los jueces lo encarcelaron, y se incorporó a los estudios de mercado. Yo me incorporé a los estudios de mercado unos años después, en el 65, como digo, porque lo de Jesús y la creación de ECO es el 59, creo. Y desde entonces pues he ido haciendo, pues no sé, calculo que unos 600 estudios aproximadamente, entre estudios de mercado y sociológicos. Muchos estudios de mercado en la primera fase, entre el 65 y el 69 o el 70, que estoy en ECO, y luego después algunos estudios de mercado, pero sobre todo estudios sociológicos. En un ejemplo de manual del síndrome de Diógenes, pues yo he ido acumulando ahí había ido acumulando una masa de papel de los estudios que iba haciendo, salvo los estudios de mercado. Entre otras cosas, por los estudios de mercado me interesaban muy poco, y en sí mismos, en su objeto, aunque podían tener un cierto interés, divertían hacerlos, digamos, metodológicamente. Había que inventar un poco cómo se hacía aquello y tal.
Como digo, pues había ido acumulando una masa enorme de papel que luego, cuando ya me desbordaba, pues fui tirando una parte de ello, una gran parte de ello, pero quedaba todavía una cantidad enorme, pero enorme realmente, de papel en archivadores, en informes, en materiales de esto que llama Miguel, materiales de trastienda, etcétera. Yo había pensado escanear lo que podía tener algún interés, los informes, o por lo menos para mí, los informes y alguna cosa más, y tirar lo demás. De hecho, había tirado una gran parte de ello cuando conecté con Miguel y le dije, oye, pues, como digo, había leído en la revista que el colectivo de Diada había hecho esa cesión. Oye, yo tengo un montón de material aquí que si os interesa, pues yo con mucho gusto cedo a la universidad, pensando en desprenderme de aquella masa enorme de archivadores que tenía allí y tal, de la cual, como digo, había ya prescindido de una gran parte. Pero, Miguel, pareció encantado en ello, se vino a recoger materiales, fue a Gandía, donde yo había enviado lo que estaba en papel y que me parecía que podía, o según él, que podía tener interés, para que lo escaneasen, y fue allí a recoger los archivos y empezó un proceso. Eso fue allá como el 77, 2 años después, más o menos, de haber comenzado las conversaciones, empezó un proceso que todavía no ha terminado, laborioso porque han pasado varios decanatos, ha cambiado los departamentos, la organización de la sociología en la Universidad Complutense, en fin, han pasado varias asesorías jurídicas distintas, y entonces, pues, varias responsables de las bibliotecas, etcétera. Entonces, pues claro, iban cambiando las opiniones sobre cómo tratar aquel material, que era, por supuesto, atípico, como el que IOE había cedido, y bueno, ha ido transcurriendo el tiempo y ahora pues todavía está pendiente. Parece que en un futuro próximo que se produzca, está pendiente que se produzca pues el acto de firma del contrato de cesión de donación, digamos, del archivo, que no se ha producido todavía en el rectorado o con el rectorado. Bueno, se va a producir, creo, los próximos meses, supongo. Ya la biblioteca se ha hecho cargo, ha liberado a Miguel, que tenía todo ese material en su despacho, ocupando la mayor parte del despacho, claro, pues, cajas y cajas ahí en el despacho, que cualquiera que entrase allí pensaría que entraba en un depósito, no en el despacho de un profesor, en fin, un almacén. Y ya la biblioteca se ha hecho cargo de él, se ha trasladado y lo tiene en la biblioteca, y como digo, pues el proceso formal pues probablemente se terminará en unos meses. ¿Qué es lo que contiene? Seré breve también en explicar qué es lo que contiene. Contiene materiales de aproximadamente 400 estudios, de los más o menos 600 que yo recuerdo haber realizado. Casi todos esos estudios son de interés sociológico o de materia sociológica. Hay algunos estudios de mercado, pero casi todos los estudios de mercado que yo hice, que fueron los que se hicieron en la época lo que hice en la época de ECO, y algunos que hice después, pues por razones alimenticias, como otros estudios sociológicos que también he hecho por razones alimenticias, quiero decir, pues porque había que ganar dinero para seguir viviendo. Como digo, que hay como unos 400 aproximadamente, están realizados entre el 1969, el más antiguo de los conservados es de 1969, no hay nada del 65 al 69 que serían estudios de mercado, algunos de los cuales recuerdo haber hecho, pero no tengo nada más que la memoria de que los hice, pero ECO no los conservó, no conservó nada,
según me dijo hace unos años, le pregunté a ECO, que era la empresa para los que se hacía, si tenía el material, la documentación de Jesús, de Alfonso, de Ángel, mía, de los estudios que se habían realizado allí, y me dijeron que no, que las cosas antiguas que las habían, en fin, cuando había pasado unos X años, 10 años o los que fueran, y habían dejado de tener interés para los clientes que las habían encargado, que eso pues se había destruido porque no se podía guardar todo aquello, aquella cantidad de material. Por tanto, de eso no debe quedar nada. Lo lamentable es que tampoco quedan los estudios que hizo Jesús, muchos más que yo, porque llevaba desde la creación, la había creado, del Departamento de Investigación hasta que se fue y crearon Aleph. Todo eso se ha perdido, salvo algunas cosas que conserva, en el caso de Jesús, que yo he visto que conservaba Jesús y que aquí han puesto algunas escaneados de ellas. Algunos estudios que se conservan, es una pena que no se conserven más, porque los de Jesús sobre todo eran muy interesantes y los de Alfonso eran extraordinariamente interesantes. Luego vino Ángel también y, en fin, también, por supuesto, el trabajo que hizo pues también ha desaparecido, al menos el que hizo entonces, en ECO. Los 400 estudios pues se conservan en aproximadamente unas 600 carpetas, por lo que me han dicho los que lo han contado ya para clasificarlo, y contienen, según dicen, como 7.000 y pico archivos electrónicos, escaneados o ya nativos electrónicos, porque naturalmente todas las cosas a partir de los años 80 y tantos o 90, a principios de los 90, sobre todo eso estaba ya digitalizado, y eso no tiene ningún problema. El problema lo tiene lo que estaba en papel, y lo que ocupaba toda esa masa de archivadores era lo que estaba en papel. Entre ello hay como 1 millar de grabaciones de reuniones de grupo. La mayor parte de ellas son ya digitales. Hay centenar, entre 1 y 2 centenares, no sé, 100 y pico, que todavía están en cintas magnetofónicas, en cassette, y que pues habría probablemente que digitalizar algún día. No están digitalizadas, que yo sepa, pero bueno, es un proceso laborioso y costoso. Entre esos archivos hay muchas cosas, como digo, que tienen un interés relativo o muy poco interés. Puedo decir que hay muchas cosas que son repetitivas, es decir, estudios, y muchas cosas que son también trabajos, digamos, alimenticios, ¿no? Que se hacía pues porque yo trabajaba en eso y vivía de eso. ¿Qué utilidades puede tener lo que hay? Bueno, puede tener unas utilidades metodológicas, un poco para ver cómo se hacía, metodológica, histórico-metodológica, de ver cómo se hacía las cosas en la época de comienzos de la investigación sociológica aquí, en España. Por supuesto, ha cambiado muchas cosas, sobre todo ha cambiado muchas cosas, no solo en el cualitativo también, pero mucho menos en el cualitativo que lo que en las encuestas y tal, que por supuesto ha cambiado tanto los procedimientos y de encuesta, que sí que es interesante un poco comparar los métodos y tal que se utilizaban entonces y que se utilizan ahora. El otro interés es de contenido, no metodológico, que es de comparación histórica, en primer lugar, de comparación. Un ejemplo que puedo poner, digamos, de ello, hay estudios que se empezaron a hacer en los años finales de los 70 y principios de los 80, o durante los 80, que luego han seguido haciendo, o que se han hecho otros estudios que son comparables. Bueno, eso tiene un cierto interés para ver cómo ha cambiado la sociedad española. Entonces, ahora, por ejemplo, hace una semana o 2 semanas he visto que se había presentado la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España. Bueno, la primera encuesta de hábitos y prácticas culturales, y creo que la segunda, la dirigí yo y la diseñé yo en el año 85, y están los materiales ahí y están los resultados ahí.
es interesante comparar los resultados de hábitos y prácticas culturales del 85 en distintos sectores de la población, en distintas edades, etcétera, grupos de edad, etcétera, y con lo que resulta actualmente en el 2025. Ese tipo de comparaciones parece interesante, y otro tipo de cosas que se podrían hacer serían algunas réplicas de repeticiones de cosas, de estudios que se hicieron entonces y que se podrían hacer ahora exactamente con el mismo fin de comparación. En todo caso, esto pues queda un poco son los usuarios los que podrán decidir para qué les sirve el archivo. El archivo tiene unas limitaciones, hay que decir, en el acceso a la documentación. Unas limitaciones en el acceso, no en la donación del archivo se hace irrevocablemente, es decir, el archivo pertenece cuando se formalice la donación, pertenece a la universidad, pero en el listado de estudios pues, se ha establecido unas ciertas limitaciones. Hay una parte de los estudios, los más recientes, porque ahí hay documentación entre 1969 y 2012. Yo he seguido haciendo estudios después y conservo la documentación, pero esa no está en ese archivo. Si algún día le interesa, pues podría integrarse también la posterior a 2012. Pero hasta 2012 hay. De esa documentación, la más reciente puede tener problemas su difusión pública, su acceso público, porque, como todos los estudios sociológicos y de mercado, pues ha sido financiado, ha sido pagado por una institución o por una entidad pública o privada. Y, bueno, pueden tener... conservar pues, derechos industriales sobre su uso, sobre su utilización. Pero, esos derechos parece, por lo que dicen las leyes de patrimonio, tanto la española como la Comunidad de Madrid, que vencen a los 40 años, es decir, que a partir de 40 años pueden pasar a ser parte del patrimonio histórico y documental. Y por consiguiente lo que es anterior a los 40 años pues es de acceso libre de suyo, y lo que es posterior, es decir, todo lo de 1969 y 1986, digamos, puesto que esto estamos a punto de terminar el 85, ¿no? Pues será de acceso libre, sin más, y todo lo posterior de 86 a 2012 pues está, digamos, embargado, está en propiedad de la biblioteca, pero está embargado el acceso a ello hasta que pasen ese plazo, los del año 86 en el próximo año, los del 87 en el siguiente, etcétera. Son los que podrían tener interés, digamos, periodístico, de actualidad. Bueno, precisamente por eso se embargan, porque el archivo no está no se conserva por motivos periodísticos de su interés de actualidad, sino más bien por motivos históricos, metodológicos, en fin. De todas formas, hay una excepción a eso, a las cosas del archivo posteriores al 86. Posteriores al 86 hoy, porque estamos en el 2025. La excepción importante es que los estudios de opinión y estadísticos que fueron financiados y encargados por las instituciones, las entidades o los organismos públicos de la administración pública, esos no pueden ser embargados, quiero decir, no pueden ser embargados porque la administración pública no tiene capacidad, salvo en determinadas circunstancias por razón de la materia, de hacer estudios de opinión para su propio uso como una empresa. Una empresa puede, por supuesto, hacer estudios de opinión para hacer una estrategia de producto o lo que sea. El Ministerio de Salud no puede hacer una encuesta de salud solamente para eso. Hace una encuesta de salud, hace una estadística de salud que ha de ser
pública y publicable. Incluso los estudios del CIS, como todos sabéis, es obligado que se pongan a disposición del público a partir de un mes o lo que sea de su realización. No es posible que la administración pública haga estudios como las empresas privadas con dinero del contribuyente para algo que interese a ella misma y, por tanto, que pueda reservarse. En ese sentido, en todo lo que es posterior a 2086, pero es encargado por la administración pública, yo he considerado que eso no puede ser embargable. Salvo en algunas cosas por su propia materia, algunos estudios del Ministerio del Interior relacionados con el terrorismo, con ETA y tal, bueno, pues hay alguna cosa ahí que vamos a dejar que pase el tiempo porque podrían poner alguna objeción las entidades que en su día lo encargaron. Ya termino, sí. Respecto a las materias de contenido, no voy a, para simplificarlo, me referiré únicamente a los primeros estudios que hay ahí. Y únicamente voy a decir los títulos, para que sepamos un poco de qué va, qué es lo que hay. El primer estudio que hay ahí es un estudio que se llama Estudio de Clases Sociales. Es un estudio sobre las clases sociales en España en 1969. Hay otro, a continuación, que es un estudio de empleo del tiempo, y un poco para ver el abanico, digamos, de temas, de empleo del tiempo y de la audiencia de televisión. Para la audiencia de televisión se hacían estudios de empleo del tiempo, el primero se hizo en el año 72 y hay algún material aquí, porque yo participé en la parte de empleo del tiempo, no en la de audiencia. Hay un estudio sobre el paro en Madrid en ese momento que encargaba la OCDE en el año 72. Hay un pretest de una serie de televisión que se llamaba Compañera te doy, una serie de televisión que Televisión Española encargó. Era un poco, hay un siguiente estudio en el año 73 también, o 74, un estudio que hizo un ministerio que había entonces, se llamaba de Planificación Social. Había el Ministerio de Planificación, la Comisaría del Plan de Desarrollo, que se hacía el seguimiento y la planificación económica. Entonces aquello les parecía que cantaba demasiado y entonces crearon al lado de ello a finales del franquismo un Ministerio de Planificación Social. Y ese Ministerio de Planificación Social, pues, una de cuyos departamentos dirigía Miquel, que había dirigido ya una consultora americana de estudios de opinión, pues nos encargó algunas cosas y, por ejemplo, encargó un estudio interesante porque es un estudio de casos que creo que en aquel momento no se había hecho, me parece, sobre dos estudios, uno sobre ancianos, sobre la vida de los ancianos, cómo vivían, las condiciones de vida y los problemas de los ancianos, y otro sobre las familias pobres. Se hizo otro estudio sobre el empleo y la formación, un estudio muy grande de planificación del desarrollo también, sobre empleo y formación, y luego pues hay muchos otros estudios. A partir del 77 empieza a haber ahí, a partir del 76, perdón, empieza a haber estudios políticos y preelectorales, hechos desde luego de modo hechos sin comunicarlo públicamente y de modo que no podía hacer la Administración. La Administración entonces, en el año 76, utilizaba el Gabinete de Investigación de Audiencia de Radio y Televisión Española para hacer estudios, encuestas, estudios cualitativos y encuestas políticas. Por ejemplo, en el año 76, en ese momento yo trabajaba también para el Gabinete de Investigación y generalmente esas encuestas durante unos años las hice yo. Las diseñé y los dirigí yo. Uno, por ejemplo, las reacciones ante el discurso del presidente del Gobierno en el año 76 o las reacciones ante el primer mensaje de Navidad del rey en 1976. De Juan Carlos, encuestas de actitudes ante el referéndum
del año 76, de diciembre de 76, que es el referéndum de la reforma política, no es el referéndum de la Constitución, que es posterior, sino el de la reforma política. Sobre eso se hacen también una serie de encuestas, están ahí. A partir de ahí empiezan a hacerse, ya digo, estudios, luego se empiezan a hacer sondeos preelectorales, también en esa época, y también utilizando estos procedimientos francamente ilegales, quiero decir, porque evidentemente el presupuesto de la televisión española no estaba para realizar estudios para la presidencia del gobierno, quiero decir que era para lo que estos estudios eran, pero en fin, la cosa era así. Yo recuerdo que en aquella época, y con esto ya termino, yo un poco con cargo de conciencia, que hacía estas investigaciones para el gabinete del presidente de gobierno, de Adolfo Suárez en aquel momento, con la otra mano se los entregaba al gabinete, por así decir, del Partido Comunista, del que yo era militante en ese momento. Es decir, eran estudios que eran útiles por los dos lados, nutritivos para mí y por otra parte útiles para, supongo que eran útiles, sin duda, eran útiles para la presidencia de gobierno y también lo eran para el Partido Comunista que recibía la copia correspondiente. Bueno, como esto yo me parece que ya he agotado mi tiempo, lo dejo ahí. Pues nada, muchas gracias a los tres y yo creo que Cristian... Bueno, vamos un poquito pasados de tiempo, pero bueno, todos sabíamos a lo que nos arriesgábamos con estas mesas y bastante ha estado ahí lidiando Miguel para intentar moderar y bueno, también decir que espero que o bien desde el archivo o desde otros espacios pues tengamos también la oportunidad de hacer seminarios específicos pues, para que vengan los propios protagonistas a explicarnos en más detalle pues aspectos que consideren interesantes. Animar también al alumnado, que bueno, pues, que se abre también todo un conjunto de posibilidades para hacer trabajos de fin de máster e incluso tesis con estos archivos. Aprovecho para decir que se me ha olvidado antes, en calidad de la coordinación del máster y de metodología y también para los de teoría, que en la página web del máster, en el evento de hoy, tenéis el formulario para hacer la inscripción por si queréis tener un certificado. Y vamos pasar de tiempo, preveíamos que fácilmente media hora se iba a mover arriba abajo la cosa, entonces si os parece hacemos un pequeño receso de 5 minutos para poner todo a disposición de Fernando para que puedas poner de la mejor forma posible y en 5 minutitos nos incorporamos, ¿vale?